Trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste, la conciencia. George Washington. Muy buenos días, estimados compañeros, estimada profesora. Es para nosotros un placer y un gusto poder estar acá con ustedes, aunque sea de manera virtual, para explicarles un poco nuestro punto de vista del primer capítulo del libro de Adela Cortina, ¿Para qué sirve la ética?, el cual lleva por título Abaratar costes y crear riquezas. Este capítulo tiene mucho que ver con la conciencia como tal, sobre qué piensa cada uno y sobre la famosa frase del remordimiento de la conciencia, que va ligado completamente con lo que es la ética, cómo se debe utilizar y para qué se debe utilizar. Es por ello que para poder desarrollar todos estos conceptos, vamos a darle inicio con nuestra compañera Nazaret, la cual va eh, a iniciar esta presentación con su punto de vista sobre el capítulo. Bueno, yo les comenzaré hablando sobre un mundo más barato en dinero y en sufrimiento. La confianza es la utopía de la sociedad. ¿A qué me quiero referir con esto? La confianza es lo primordial para poder abaratar los costos en nuestras relaciones sociales y en nuestro vivir diario. Porque la confianza es la base de nuestros valores. Pero a pesar de que esta confianza es la base de nuestros valores, y que es a la vez uno de los valores más primordiales en la sociedad y nos abarata costos, esta podría considerarse una utopía por el poco razonar que se le otorga, ya que en la sociedad no es tan utilizada la confianza, existe mucha desconfianza actualmente y esto es lo que trae consigo la atroz tristeza y amargura humana. Bueno, la cúpula de hierro, tenemos la frase, la ética es el potenciar de nuestras actitudes y el cambiar nuestra vida y su funcionamiento para una mejor sociedad. La cúpula de hierro es un tipo de atención a modo de engrosar una idea secundaria, como la defensa a muerte, en vez de anteponer el objetivo y las ideas sustanciales como sería la educación, la salud y muchísimos más objetivos. Por todas estas situaciones es que se ratifica el buscar que la ética priorice el buen funcionamiento de las diversas actitudes de la sociedad y a la vez de esta forma potenciar estas mismas actitudes y cambiar las diferentes jornadas colaterales. Un ejemplo que podemos relacionar de la cúpula de hierro es en los partidos políticos. Cuando un partido gana las elecciones, ya no se prioriza tanto por la mejora del país, sino que deja eso de lado y se prioriza por seguir ganando las siguientes elecciones. Una vez NASA ha tocado el tema de los partidos políticos y de la política en cada país, cabe mencionar que uno de los pueblos, si se le puede llamar así, más afectados por la política y la corrupción en la política ha sido Latinoamérica. Y es por eso que Residente en su canción Latinoamérica, a modo de crítica social, hace una frase que dice: soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Soy el desarrollo en carne viva, haciendo alusión al peso que ha cargado la clase baja y la clase media latinoamericana para poder sacar adelante al país de las crisis. Y esto lleva a que cada político corrupto que ha estado al mandato o como jerarca de los países latinoamericanos principalmente, lo que busca es recortar los gastos empezando por lo más sencillo, y no a modo de pregunta, sino a modo de afirmación. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede hacer de la vista gorda, por decirlo así, para poder observar y analizar la forma en que los políticos corruptos de cada país lo que buscan es principalmente afectar a la clase media, o al menos recortar el gasto público de la clase media y la clase baja, y más aún quitarles sus ingresos o gran parte de sus ingresos para aportarle a salir de las crisis al país, sin quitarle a la clase alta y a la clase superior, por decirlo así, de cada país. Esto que crea descontentos en la población, esto crea riñas en la misma población, y esto crea también
una atmósfera de odio hacia el gobierno. Y es que los políticos que han estado al mandato de Latinoamérica no han buscado arrancar los problemas de raíz, sino que buscan soluciones fáciles, prácticas y sencillas para así poder conseguir salir de la crisis, pero sin estar saliendo verdaderamente de la crisis, sino creando mucha más crisis. Tal es el caso de Colombia, como lo estamos viendo actualmente, de que Colombia estaba pasando por una crisis sumamente preocupante y que iba creciendo exponencialmente. Y ante eso, el presidente Uribe lo que decidió hacer fue recortar el gasto público de la clase media y la clase baja y quitarles de sus ingresos una gran parte y más aún colocar un impuesto de valor agregado de un porcentaje sumamente alto. Entonces esto no afectaba a la clase alta, sino que empobrecía más a la clase baja y a la clase media de Colombia. Lo que lleva a pensar sobre si la verdadera razón de la crisis ha sido la falta de ética, o al menos si algo ha tenido que ver la falta de ética para que se ocasionen, se desarrollen y se potencien las crisis de cada país. Por eso es que Michael Josephson dice en una de sus frases que la ética no es una descripción de lo que las personas hacen, sino que es una prescripción de lo que todos deberíamos hacer. Entonces, esto no es simplemente una muestra más de lo que verdaderamente significa la ética, porque muchísima gente confunde a la ética con la moral, algo sobre reglas que se tienen que seguir, algo sobre, por decirlo así, un camino exacto que no podemos seguir, que tenemos que seguir, perdón, que debemos de seguir. Sin embargo, este camino que debemos de seguir no precisamente tiene que respetar esa ética, porque la gente lo que dice que la ética es, como les decía, una regla, una base sobre lo que se tenga que seguir. Sin embargo, la ética es algo que ya deberíamos de traer todos, algo, un camino que se deba de seguir, sin embargo, no algo que logre irrumpir los valores de las demás personas. Por eso la ética se relaciona tanto con los valores. Entonces, no es una descripción de lo que las personas hacen, porque si fuese una descripción de lo que las personas hacen, ¿cuántos ejemplos no tendríamos sobre la cantidad de gobiernos comidos por la corrupción, sobre la cantidad de dinero que se han robado políticos por no seguir la llamada y la famosa ética profesional? ¿Cuántos ejemplos de lo que las personas hacen tendríamos que están completamente salidos del camino que se debería seguir con la ética? En cambio, si se siguiera esa prescripción de lo que todos debemos hacer, no habría problemas. ¿Por qué será que en países como en Canadá o en los países nórdicos no tendrán tantos problemas relacionados a corrupción y política? Porque hay una ética profesional, hay un ejemplo de lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer, respetando incluso religiones, respetando incluso credos, respetando incluso preferencias sexuales, porque la ética no se refiere a lo moral, no se relacionan entre sí, sino que la ética es algo que todos debemos hacer para poder mejorar así a las crisis de nuestro país. Para no decir que la crisis ha tenido que ver con la falta de ética, sino que la ética ha logrado sacarnos de esas crisis. Una lección de deterioro moral. Este punto es muy desfavorable prácticamente porque habla más que todo sobre las compañías y gobiernos que rigen en cada país de todo el mundo. Habla de cómo estas instituciones han elegido esconder, estafar y mentir al público de cualquier quiebre, de cualquier problema, ya sea en efectivo, ¿verdad? Monetario o en el ámbito de personal. Han elegido esconder todos esos temas para evitar críticas y para poder evitar verse débiles, creyendo así que harían como más fuerte la confianza que las personas tendrían hacia ellos, sin darse cuenta que en vez de fortalecer esa confianza, la están destruyendo. Esto se debe a que el público, o sea, los ciudadanos de cada país, confían más en aquellas instituciones o personas que muestran
un poco de debilidad, porque al ser humano una de las cosas que les gusta ver o que más les llama la atención es ver que aunque usted esté en la cima de la pirámide de poder, siempre va a tener problemas, o sea, siempre va a ser humano y siempre va a necesitar ayuda. Esto lo que provoca es un sentimiento de que, digamos, las personas dicen, oh, vea, sí, tal persona tiene problemas o tal institución tiene problemas. O sea, no es como un tipo de robot, sí podemos tenerle un poco de confianza. A pesar de que esto sea un poco contradictorio lo que estoy diciendo, porque si, por ejemplo, un banco si llega a tener un problema de datos, pierde algún dato, la persona obviamente se va a enojar, pero esto va a provocar que la institución empiece a mejorar sus formas de contraataque contra cualquier virus o contra cualquier hacker, provocando que la confianza que ya había perdido de la persona se duplique o tal vez se triplique con esa mejora del sistema. Por eso, más que todo mi frase, ¿verdad? Que dice, el maquillaje de la hipocresía lleva a las industrias y a personas a la bancarrota. Esta frase me la inspiré, ¿verdad? Por la lectura del capítulo que nos tocó a mí y a mi grupo, que tiene mucho que ver con este punto de una lección de deterioro moral, porque todas aquellas personas que eligen engañar en vez de ser sinceras, ya sea moralmente o construir una confianza mejor a la que ya tenían, prefieren destruirla con mentiras, con engaños, con camuflajes, con maquillajes, según la frase, y esto provoca que lleguen a una bancarrota que dura mucho tiempo, como pasó con el Banco Central de España, que tuvo un problema de personal y en vez de publicarlo para que las personas llegaran a ayudar, toda la comunidad pudiera llegar a un acuerdo y ayudarle a la institución, prefirieron ocultar ese problema, provocando que cuando se diera la luz, todas las personas empezaron a desconfiar de ellos, se alejaron de la institución, negaron por completo al banco y esto provocó que el banco llegara a un punto de bancarrota durante 2 años, al punto de que casi destruyen la institución. Por eso la lección es muy importante, porque hay que dejar de engañar a los demás y empezar a ser sinceros. Ok, invertir en lo que vale la pena, saber priorizar. El priorizar y el saber invertir en diversas situaciones es lo que abarata el costo de todo aquello de lo que dependemos. Esta frase me inspiró mucho de una parte de la lectura que es donde más me quiero enfocar. Ok, el saber invertir y priorizar los objetivos principales de nuestra sociedad a modo de abaratar el sufrimiento y los costes de dinero sociales son los principales sentidos a ejercer de la ética, ya que al priorizar y trascender los objetivos a nivel de gremio, es lo que consecuentemente ocasiona una virtud más íntegra de manera colectiva, la ayuda a humanizar las actitudes más vulnerables, erradicar el dispendio de la ética. Esto menciona como el priorizar y saber invertir ayuda mucho en el enfoque de las cosas que queremos priorizar, el saber invertir de las cosas que queremos priorizar, ya que nos basamos más en lo secundario que en lo primordial, como en el destino. Preferimos pagar por la falta de ética, lo que esto sería una mala inversión. En cambio, nosotros deberíamos invertir en cosas que nos propongan la verdadera ética ante la sociedad, como menciona el citólogo Anthony Dons de la teoría económica en la democracia, donde la coherencia, donde la virtud más íntegra es una coherencia entre declaraciones y relaciones. Se debe hacer un hábito la transparencia, porque para ser ética se debe ser buena persona.
se debe simpatizar con las demás personas, lo que la sociedad no entiende las relaciones interpersonales que se tienen, porque para ser ética se debe trabajar, se debe practicar como entrenar un músculo. Si para entrenar un músculo se va al gym, para ser ética se tiene que trabajar o estudiar. Para escoger un gobierno en la parte democrática, se necesita de confiar en un gobierno. Una vez que se confía en ese gobierno, llega el mandato de ese gobierno, por lo que ahora en adelante se convierte en la presidencia o la gestión que vaya a liderar al país. Si ese gobierno irrumpe en una falta o infringe en una falta de ética con la hipocresía, crea desconfianza. Entre más hipocresía haya, la desconfianza se va aumentando exponencialmente, lo que logra crear completamente un irrumpimiento a la falta de ética. Y la falta de ética lo que logra es irrumpir la coyuntura sociopolítica de un país, a como ha pasado en tantos países. Es por eso que este video resume de una manera bastante correcta todo lo que hemos visto en esta exposición. Y es por eso que, sin más que añadir, nada más se los voy a poner. Un mundo que cambia. Convivimos con graves problemas que alimentan el miedo y el inmovilismo y la exclusión de las personas. El fin de los servicios públicos aumentando el paro. Una realidad que reduce la credibilidad en la política y que hace crecer el caos medioambiental superando las iniciativas positivas. Predomina un periodismo que nos presenta una visión catastrófica del mundo que rechaza mostrar la otra realidad. Pero en positivo queremos mostrar la otra realidad, que rechaza una visión catastrófica del mundo. Predomina un periodismo que nos presenta las iniciativas positivas, superando el caos medioambiental y que hace crecer la credibilidad en la política. Una realidad que reduce el paro, aumentando los servicios públicos, el fin de la exclusión de las personas y el miedo y el inmovilismo que alimentan graves problemas. Convivimos con un mundo que cambia. Y aquí podemos notar la gran importancia que posee el periodismo sobre el cumplimiento de la ética. ¿Por qué? Porque si un periodismo es no ético y o amarillista, logra crear esa desconfianza de la que hablábamos, logra crear esa hipocresía en las personas que creen y que confían en esa cadena televisora de periodismo. Y un periodismo no ético lo que hace es crear caos, lo que hace es crear crisis, lo que hace es crear incertidumbre, engaño. Y por eso es que el periodismo es una de las cosas o de los factores más importantes para poder cumplir la ética o al menos practicar la ética en una nación. Es por ello que para finalizar, queremos de parte de todos los compañeros agradecerles profundamente a usted, profesor, y a ustedes, compañeros, por prestarnos atención y finalizar con una frase que definitivamente representa el tema y el capítulo que nos tocó de Fernando Savater, que dice: la ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Y creo que no hay mucho que decir, sino que siguiendo la ética podemos llegar a eso que queremos como país, como personas, como sociedad, como población y como jóvenes principalmente, jóvenes que quieren un cambio y un país que busca siempre el cómo vivir mejor. Así que con esa frase nos despedimos y les decimos que muchísimas gracias.